Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado especial, una sesión muy importante, uno de los temas que más nos han pedido todos los colombianos y los colombianos también en el exterior. Tenemos de invitado a Scandia, uno de los grupos más importantes en Latinoamérica, uno de los fondos de inversión más importantes. Y hoy tenemos un tema que nos lo han pedido, cómo podría afectar la reforma pensional nuestras finanzas. Y para eso tenemos de invitado especial por aquí Aníbal Salas. ¿Cómo estás, Hola Aníbal? Buenas noches, Juan, bienvenido. ¿cómo vamos? ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo has estado? Perfectamente. Bueno, excelente, Aníbal. Bueno, pues les cuento un poco, Aníbal, y sobre la compañía Scandia. Aníbal es experto en todo este sistema pensional, tiene más de 12 años de experiencia y lleva trabajando con el grupo Scandia más de 10 años. Hoy Aníbal es considerado una de las personas en el país que más sabe de todos estos temas a nivel pensional y viene a acompañarnos aquí para hablar cómo puede afectar nuestras finanzas esta reforma pensional. Entonces, adelante Aníbal, ¿cómo ves tú este tema que está revolucionando pues las finanzas y que hay que ponerle tanto cuidado en este momento a todos nosotros los colombianos? Gracias Juan por la invitación, gracias por la presentación. Sí, es un tema que afecta nuestro bolsillo, nuestras finanzas, nuestro futuro, sobre todo a los jóvenes, a los más jóvenes, nos impacta. Y para eso es la charla de hoy, para hablar cómo nos puede impactar, cómo nos puede afectar o de pronto algunos beneficiar. No solo para los colombianos que tienen residencia en el país, tienen residencia fiscal en Colombia, sino los colombianos que están en el exterior, que alguna vez aportaron o que aún aportan a fondos de pensiones aquí en Colombia. Eso es excelente. Bueno, empecemos, digamos, por un poco la teoría. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la reforma? ¿Cuáles son esos mayores cambios que está presentando el gobierno a todos los entes gubernamentales para hacer estos cambios? A nivel global, ¿qué es lo que pretende el gobierno con todos estos cambios? Bueno, buena pregunta, Juan. Digamos que esta reforma, lo que busca el Estado, lo que busca el gobierno, eh, digamos que generalmente se busca cumplir con tres principios, ¿cierto? Son unos principios de equidad, de sostenibilidad y de cobertura, hablándolo como el sistema pensional en general, ¿cierto? Digamos, empezando con un poco el marco teórico o legal, pues empezando por ahí, es un proyecto de reforma pensional, ¿cierto? Aún no está aprobado, digamos, para tenerlo claro, está en proceso de aprobación. Este proyecto se presentó o se radicó en marzo del 2023 del año pasado. Eh, Debe surgir cuatro debates, dos en el Senado de la República y dos en la Cámara de Representantes. Ya cursó los dos debates en el Senado de la República y está pendiente a dos debates en la Cámara de Representantes que se deben cursar antes del 20 de junio del presente año, ¿cierto? Digamos que vamos por la mitad, ¿cierto? Aunque va muy avanzado y se debe aprobar antes del 20 de junio, eso es lo que dice la legislación colombiana. En caso de que no se apruebe de aquí al 20 de junio, pues la reforma se hundirá, ¿cierto? Pero por ahora, de pronto para todos los que están conectados, pues es un proyecto, ¿cierto? Digamos que sí hay altas probabilidades de que se aprueben, pero aún no está aprobado y aún está sujeta a cambios. Realmente eso digamos que es lo más importante y volviendo a la pregunta, pues lo que busca el Estado, lo que ha dicho el Estado, es, es, es que busca ampliar la cobertura, mejorar la sostenibilidad del sistema y la equidad. Digamos que eso es lo que busca. Si se cumple o no, pues eso ya es otra pregunta, pero realmente eso es lo que busca, equidad, sostenibilidad y cobertura. ¿Listo? Equidad, sostenibilidad y cobertura. Ok, sobre cada uno de esos tres aspectos que tú mencionas, que son los grandes pilares de la reforma, puntualmente, ¿cómo nos podría afectar a nosotros o cómo nos podría beneficiar a nosotros como cotizantes de pensión en Colombia? Bueno, ¿cómo nos impacta? Entonces, realmente nosotros hemos puesto desde Scandia y de pronto eh, los que trabajamos en el medio, especialistas, economistas, el tema de la reforma en una balanza y eso es lo que hacemos responsablemente y es mirar las cosas positivas
y las cosas negativas que trae la reforma. Digamos que todo no es bueno, pero tampoco no es malo, digamos que apuntando a estas tres cosas que acabamos de nombrar. No sé si empezamos por lo bueno, digamos Sí, que hablando algo de lo bueno, hablemos de los pros de la reforma. ¿qué pro tiene esta reforma? Digamos que algo de lo pro es que podría aumentar, ¿cierto? No significativamente, pero sí la cobertura de los afiliados. Digamos que ahorita Colombia tiene alrededor de 2.800.000 afiliados. Digamos que eso es una cifra muy baja si nos comparamos con otros países, ¿cierto? Y dentro de los pilares, digamos, no de lo que hablamos, sino de los pilares que busca el gobierno, un pilar de contributivo, semicontributivo, voluntario y otro subsidiado, pues lo que busca es ampliar esa cobertura, dar la oportunidad, digamos que se amplía la posibilidad de los adultos mayores, sobre todo mayores de 65, a tener un ingreso pues en el futuro, ¿cierto? Entonces, de cierta manera sí le apunta a eso, pero hay que hacer mucho más para poder ampliar la cobertura al sistema, ¿cierto? Digamos que eso es parte de lo bueno. De pronto le facilita también a la mujer acceder a la pensión mucho más fácil, ¿cierto? Digamos que eso también es positivo porque dentro del proyecto, digamos que positivo viéndolo desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Porque desde el punto de vista de las finanzas del gobierno, pues no es tan positivo. Positivo para la mujer porque da la opción de las mujeres pensionarse en el futuro con 850 semanas, ¿cierto? Digamos que lo que busca es progresivamente bajar las semanas, 25 semanas por año a la mujer. Recordemos, digamos aquí un recordatorio, pues cuáles son las condiciones hoy para pensionarse en Colombia en el régimen público en Colpensiones, pues es tener 57 años las mujeres o 62 años los hombres y 1.300 semanas cotizadas, que eso es alrededor de 26 años de trabajo, 26, 27 años de trabajo, 26 años más o menos, 26, 27, y lo que busca es que la mujer pueda acceder a pensionarse con 1.000 semanas, pues por eso las va a bajar progresivamente 25 anual hasta el 2036, y la posibilidad también de las que tienen hijos, por cada hijo restar 50 semanas, o sea, da la posibilidad de pensionarse hasta con 850 semanas. Digamos que es más o menos 17 años de trabajo, perdón, 16, 850, espero que me fallaron las matemáticas, sí, como 17 años, entonces es muy fácil o más fácil acceder. Desde el punto de vista para la mujer, muy beneficioso. Desde el punto de vista del Estado, eh, pues para las finanzas no sería muy rentable pues pagar una pensión a una mujer digamos que hablando aquí puntualmente la mujer, con 850 semanas. Entonces tendría que sacar más del bolsillo del Estado, que al final eso se traduce en impuestos que tenemos que pagar para poder pagar esas pensiones. Digamos que está lo positivo para la mujer. Digamos que esas son de las partes, algunas de las cosas positivas de la reforma. También va a dar unos subsidios, ¿cierto? Va a dar la posibilidad de los que no alcancen a completar las semanas de poderse pensionar cumpliendo, pues, digamos, después de los 65 años y aportar las semanas que quedó pendiente. Digamos que eso también es positivo, ¿cierto? Esas son algunas de las cosas positivas. De pronto, ya yéndonos a lo negativo, entonces, digamos que lo que empecé a hablar, financieramente es una reforma insostenible en el tiempo, ¿cierto? Porque al final, bueno, no lo hemos hablado, pero si nos afilian a todos a Colpensiones, pues al final el Estado pues tiene que subsidiar a todo el mundo, ¿cierto? Sin tener en cuenta su nivel económico, digamos. Entonces al final nos van a subsidiar a todos, obviamente van a ser unos subsidios pues no tan altos como los que se pagan en la actualidad, pero si nos van a subsidiar a todos, pues al final el Estado tiene que sacar más dinero de su bolsillo para subsidiar. Entonces es un golpe muy duro para las finanzas del Estado, viéndolo desde la parte del Estado, ¿cierto? ¿Qué otra cosa negativa tiene la reforma? No tiene en cuenta los cambios demográficos, digamos que eso también es muy importante. ¿Qué son los cambios demográficos? Que la población en Colombia, y no solo en Colombia, en el mundo, pues está envejeciendo, la tasa de natalidad
en todo el mundo está disminuyendo. Puntualmente en Colombia, a cifras de marzo del 2023, el DANE reportó que la tasa de natalidad en Colombia cayó con respecto al año anterior un 11% y viene en tendencia pues decreciente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en 30 años, ¿cómo nos van a pagar la pensión a nosotros, Juan, si no van a haber jóvenes aportando, ¿cierto? Claro. O sea, pues de alguna manera el Estado, como dice la gente en las calles, no, el Estado nunca se va a quebrar. Pues no se va a quebrar porque al final, pues tienen que subir, sacar el dinero de algún lado. ¿Y de dónde lo van a sacar? O de impuestos, o ya se habla de reformas pensionales en el futuro y tendríamos posiblemente que subir los aportes, reformas de impuestos para podernos pagar la pensión en el futuro, ¿cierto? Porque hablo de dónde va a salir ese dinero, porque el dinero de hoy pues lo van a usar para pagarle a los actuales pensionados. Digamos que eso es algo de lo negativo, lo que más impacta negativamente la reforma es que financieramente pues es insostenible. Claro. Ahí tú Ese es otro de mencionas los, un tema bien interesante y un tema bien debatible desde varios aspectos, y es, Aníbal, claro, al tener, digamos, una mayor equidad, uno piensa de que esa equidad sea de que todas las personas pues aporten un capital o aporten un monto, ¿no? Pero cuando eso no se llega a presentar y cuando en la realidad no se presenta, pues claramente ahí vienen todas esas afectaciones de que las personas que aportan más, pues van a tener a la final un mismo beneficio de personas que aporten menos. Y allí es donde se presenta pues un poco esa igualdad para todas las personas, pero esa desigualdad también de todas las personas que más aportan, que están haciendo las cosas mejor por sus finanzas, que están invirtiendo, que están aportando, digamos, a su vejez, que están haciendo las cosas bien, para que a la final, después de un periodo de tiempo en la edad más vulnerable, pues las personas reciban lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú ante eso? bueno, entonces ahí es donde entran lo de los pilares o el sistema de pilares que propone el gobierno a través de esa reforma. Y ahí es donde entra, pues ahí estamos hablando del pilar contributivo, de cuánto voy a aportar, ¿cierto? Y hay otro pilar de ahorro voluntario, ¿cierto? Digamos que, y aquí de pronto voy a hacer un paréntesis, de pronto Juan que trabaja con finanzas personales y para los que están conectados, no debemos depender 100% de una pensión en el futuro, ¿cierto? Tenemos que tener varias fuentes de ingreso. La idea es que cuando nos llegue el momento de pensionarnos, ¿cierto? Digamos que yo sí creo en la pensión, yo creo en la pensión, que algún día nos vamos a pensionar, pero también creo que no debo depender 100% de la pensión, que debo tener otros ingresos para poderme retirar tranquilo, ¿cierto? Debo buscar, digamos que atrás de todo eso, digamos, usted lo hace muy bien, es buscar una libertad financiera detrás de todo esto y en algún momento no depender 100% de la pensión, sino depender de todos estos ingresos. Porque al final, ¿en qué traduce la reforma pensional? Pues que nos van a pagar menos pensión de lo que le pagan hoy actualmente a los pensionados. Pues cuando hay una reforma es porque el gobierno necesita hacer ajustes, necesita recaudar más dinero, porque también va a hacer unos cobros adicionales a unas personas de altos ingresos y al final pues les va a pagar menos pensión. Entonces es no depender 100% de la pensión y buscar, digamos que otras fuentes de ingresos, sea vía inversiones, sea finca raíz, bueno, digamos que cada uno lo puede hacer y muy bien con la asesoría de Juan. Entonces, volviendo a eso, y de pronto lo más importante de la reforma, entonces en el pilar contributivo, lo que busca y lo que busca la reforma es pasarnos a todos a Colpensiones, obviamente ahí va a haber un régimen de transición que no les va a aplicar la reforma, pero también da la opción de un régimen de ahorro voluntario para los que quieran ahorrar algo adicional para tener una mejor jubilación, pues puedan hacer ese ahorro de manera voluntaria. Eh, digamos que eso se puede hacer en los fondos privados en Colombia, en Colpensiones no permite hacer este tipo de ahorros, y menos porque en el pilar contributivo pues aplica que los aportes que van a entrar a Colpensiones, digamos que eso es lo más importante de la reforma, es hasta 2.3 salarios mínimos, ¿cierto? Las personas que ganen más de 2.3 pues la cotización se va a dividir, ¿no? Por ejemplo, una persona que cotiza hoy sobre 10 salarios mínimos, pues 2.3 salarios mínimos se van a aportar a Colpensiones y los 7.7
salarios mínimos adicionales, pues irían al fondo privado. Digamos que eso es lo más importante, ¿cierto? No sé, De, Juan, ibas a preguntar algo. de acuerdo. Mira, Aníbal, de pronto podemos poner varios ejercicios de pronto con distintos edades. Una edad, por ejemplo, una persona que pueda tener 25 años, una persona que pueda tener unos 40 años y una persona que pueda tener 60 años. La persona de 25 años que no ha cotizado absolutamente nada en ningún régimen, ni Colpensiones ni en el régimen privado, ¿qué debería estar pensando en este momento? ¿Cuál sería su mejor decisión financiera? De esa persona que de pronto nos está viendo y que dice, yo no tengo ni idea, no sé nada de pensiones, apenas sé que es algo que yo voy a recibir cuando tenga 62 años, 57 años. Esa persona que no tiene nada de experiencia en este tipo de mercados y en este tipo de fondos de pensiones, ¿qué debería estar pensando y cuáles son esos 3, 4 aspectos a tener en cuenta con esta nueva reforma? Bueno, muy buena pregunta, Juan. Y es que los jóvenes, pues son los más impactados por la reforma, ¿cierto? Son los más impactados. Si no ha cotizado, lleva pocas semanas cotizadas, pocos años, pues no entra en régimen de transición, le aplicaría en lleno la reforma pensional. ¿Eso qué quiere decir? Que si cotiza en un fondo de pensiones en Colombia sobre menos de 2.3 salarios mínimos, pues la cotización o el dinero pues va a entrar a Colpensiones. Digamos que parte de lo negativo mirando lo negativo de la reforma es que no nos quitan esa capacidad o esa libertad de elegir, ¿cierto? Digamos que hoy libremente, si yo quiero estar en Colpensiones, lo puedo estar. O si quiero estar en un fondo privado, lo puedo estar. Hay libertad de elección. Y digamos que es mejor tener dos opciones a tener una sola, o no tener opciones, ¿cierto? Porque digamos que obviamente los fondos privados tienen cosas buenas, tienen cosas malas, el fondo del Estado tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero yo puedo elegir libremente si quiero estar en uno o el otro. Digamos que la reforma quita esa libertad de elección, entonces para este joven, si empieza a cotizar sobre menos de 2.3 salarios mínimos, pues su cotización entraría a Colpensiones. ¿Cómo funciona Colpensiones? Digamos que es como una pirámide legal, digamos, porque pirámide suena feo, pero es legal. Digamos que los aportes que entran es para pagarle a los pensionados actuales. Y lo que busca es eso. Y en el futuro también, cuando yo esté pensionado, los que estén cotizando, pues me van a pagar la pensión. Entonces, eso le pasaría a ese joven. Y si va a cotizar o cotiza sobre más de 2.3 salarios mínimos, pues la cotización se va a dividir, ¿no? Esto es importante. Entonces, vamos a tener una parte, los que ganan más de 2.3 salarios mínimos, la base en Colpensiones, y si digamos esta persona cotiza sobre 3 salarios mínimos, entonces 2.3 salarios mínimos se van para Colpensiones y 0.7 para el fondo privado. Uh-huh. ¿Cuál es la recomendación para él y para todos? Lo que acaba de decir, o sea, no dependamos 100% de la pensión, ahorremos para nuestro retiro, para nuestra jubilación, para nuestra libertad financiera, pero lo que se prevé es que al final, pues, las pensiones van a ser más bajas, entonces sí tenemos que ahorrar y no depender 100% de la pensión. De ¿Listo? acuerdo. Parémonos ahora en un ejercicio de una persona que tiene entre 30 y 40 años. Y esa Bueno, ahí persona puede tener algo en Colpensiones y está cotizando en régimen privado. Ha cotizado algo. Tiene la experiencia en ambos fondos. En ese caso, esa persona que hoy pueda tener recursos en ambos niveles, ¿qué debería preguntarse en este momento? ¿Cuál sería su punto a tomar, su decisión? bueno, este es el grupo que hay algunos, digamos que los que estén más cercanos a 40, van a haber algunos que no les impactaría la reforma pensional, y los que estén más cercanos a los 30, pues sí, definitivamente les va a impactar la reforma pensional. Entonces, aquí algo que no hemos hablado, porque aparte de la edad, digamos que otro negativo que me voy acordando cuando vamos hablando de la reforma, y es que no tuvo en cuenta la edad, ¿cierto? No tiene en cuenta la edad, sino se va por semanas, ¿cierto? Entonces, ¿a quién impacta la reforma pensional? Bueno, el proyecto de reforma pensional está proyectado para que empiece a regir el 1 de julio del 2025, ¿cierto? El próximo año. Y el texto dice, este proyecto, eh, que le afectaría o le impactaría o es para personas, hombres, que tengan menos de 900 semanas cotizadas al 1 de julio del 2025. Por eso hablé de la fecha.
Entonces aquí muy importante que todos los que cotizan en Colombia revisen su extracto pensional y revisen cuántas semanas tiene la fecha y cuántas podría completar de aquí al 1 de julio del 2025, ¿cierto? Entonces ese es un número para tener ahí, para que lo apunten: 900 semanas para los hombres o 750 semanas para las mujeres. O sea, 900 semanas son más o menos 18 años cotizados para los hombres y 750 semanas son más o menos 15 años cotizados eh, para las mujeres. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, estas personas entre 30 y 40 tienen que revisar su extracto, revisar cuántas semanas tienen, si alcanzan a completar las 900 los hombres o 750 las mujeres antes del 1 de julio del 2025. Si pasan esas semanas, no les afectaría la reforma pensional, no les impactaría. ¿Qué quiere decir? Que se pensionarían con la ley 100 del 93, ¿cierto? Básicamente. Y los que no alcancemos o no alcancen a completar esas semanas, que estén entre 30 y 40 años y no alcancen a completar las 900 o las 750 semanas respectivamente, pues sí les va a impactar la reforma pensional, ¿cierto? Aquí muy importante para todos, tomen decisiones informadas, ¿no? Digamos que ahorita no es de, porque mucha gente, ay, entonces me voy a pasar a Colpensiones o me voy a pasar al privado. Pues no es de salir corriendo y ver, porque al final, pues menos si no cumplo con las semanas para el régimen de transición, porque al final, digamos, así ya estemos, digamos, los que estemos más cercanos a los 30, los que están más cercanos a los 30, si no cumplen con estos requisitos, digamos, y están afiliados hoy en un fondo privado, pues el 1 de julio, o hay 6 meses de lo que resta de julio a diciembre del 2025, pues su empleador, o si son independientes, pues se deben afiliar obligatoriamente a Colpensiones, ¿cierto? Eso es lo que dice el proyecto, ¿cierto? Entonces, si ganan o cotizan sobre menos de 2.3 salarios mínimos, pues obligatoriamente se tienen que afiliar a Colpensiones. No hay nada que hacer, es lo único que deben hacer si aprueban la reforma pensional. Si tienen más de las 900 semanas o 750 semanas respectivamente, no les impacta, entonces pueden seguir cotizando en el régimen privado o en el público en el que se encuentren. Okay. Digamos ¿Qué, que eso es lo más qué importante. pasaría, Aníbal, tanto para el caso de una mujer o de un hombre que le hagan falta 10 años para pensionarse? Entiendo para el caso de los hombres, una persona que pueda tener 52 años y para el caso de las mujeres 47 años aproximadamente. ¿Qué pasaría en esos dos campos y en esos dos ejercicios? Si les ¿Cuáles faltan serían menos los de 10 años, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, la ley en Colombia, o la ley 100 del 93, que dice que las personas que le falten menos de 10 años para pensionarse en Colombia no pueden trasladar, eso es lo que dice la ley actualmente, ¿no? No está en el proyecto, sino es lo que rige hoy, y es que esas personas no se pueden trasladar de régimen. ¿Régimen qué es? Pues el régimen público y el régimen privado, ¿cierto? Entonces, una persona que le falten menos de 10 años para pensionarse por edad, no pueden trasladarse de un fondo privado al público ni del público al privado, es lo que dice la ley actualmente. Eh, ¿Qué pasa? Que van a abrir una ventana, ¿no? Digamos que van a abrir una ventana para esas personas que le faltan menos de 10 años para pensionarse y cumplen los requisitos para que no les impacte la reforma, o sea que hombres que tengan más de 900 semanas y mujeres más de 750 semanas, les van a abrir una ventana de 2 años para que se puedan mover de régimen y pasarse obviamente al que más le convenga. Entonces, hay personas que están en el régimen privado y que tienen, digamos, 55 años, 52, de pronto por desinformación o algo puntual, pues se quedaron en un régimen y de pronto les conviene más el otro régimen, ¿cierto? Y aquí hablamos porque hay personas que les conviene más pensionarse en un régimen privado y hay personas que les conviene más pensionarse en el régimen público. Digamos que esto también es importante y es que cada persona es un mundo diferente, porque a veces escuchamos, no, es que es mejor uno, que es mejor el otro, no, pues depende las características de cada individuo, si tiene hijos, si tiene esposo, eh, sus condiciones de salud actuales, su salario de cotización actual, bueno, depende de muchos factores para decidir qué me conviene más, si pensionarme en un Colpensiones, que es el régimen público, o en uno de los 4 fondos privados que hay en Colombia, ¿cierto? Entonces van a abrir esa ventana 2 años, si aprueban la reforma, ¿cierto? Para que esas personas
puedan decidir en qué régimen quiere pensionarse, ¿cierto? Si de pronto pues van a hacer el cambio de régimen o se van a quedar como están, pues y tienen más de 900 semanas y 750 semanas, pues se van a pensionar, digamos que aquí muy importante, los que tengan más de 900 semanas y 750 semanas, lo mismo, se van a pensionar con la ley 100 de 1993. Si no cumplen con estas semanas, pues les aplicaría la reforma pensional y tendrían que, pues los que están en privados, pues todos los van a pasar al público y los que coticen sobre más de 2.3 salarios mínimos, pues tendría la cotización dividida, una parte en el público y la otra parte en el privado. Básicamente eso. Aníbal, en el caso de una persona colombiana que vive en el exterior, Bueno, aquí, que funciona, ¿cómo funcionaría ahí ese tema? Esas cotizaciones que vienen desde remesas del exterior que van hacia fondos pensionales o colpensiones, ¿cómo funcionaría este tema con la nueva reforma? bueno, igual, ¿no? Entonces hay que ver el caso en particular, tiene que revisar su extracto, su historia laboral, porque si no cumple con las semanas, pues le va a impactar la reforma pensional, ¿cierto? Y si cumple, pues se pensionaría con la ley 100. Digamos que es igual. Eh, Obviamente lo que yo recomiendo es, pues, digamos lo que digo, cada persona es un mundo diferente y un caso diferente, pida asesoría experta, si quiere una asesoría escriba en los comentarios, pero le impacta igual viva en el exterior o viva en Colombia, si es cotizante o no cotizante, pues le va a impactar de igual manera, ¿cierto? De acuerdo. William nos pregunta aquí algo muy interesante y nos dice, Aníbal, danos cuál es la mayor diferencia entre un régimen privado y un régimen público. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Entonces es difícil decir la mayor. Básicamente el público es un sistema subsidiado que está el Estado detrás, que pide 57 años para las mujeres para pensionarse, 62 para los hombres y 1.300 semanas cotizadas, mientras que el privado es un régimen de ahorro individual, ¿cierto? Y su pensión es por capital más que por semanas y por edad. En el régimen privado hay posibilidad de una pensión anticipada. Básicamente es como el régimen subsidiado y el régimen de ahorro individual, donde me voy a pensionar con mi ahorro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el régimen privado? Que yo me pensiono con mi capital y con mi capital, digamos que está invertido, el dinero está invertido, genera rentabilidad, que también es muy importante y cuando cumpla los requisitos para pensionarme, que como indico, pues no necesariamente tiene que ser la edad porque lo puedo negociar anticipadamente, pues al final me van a devolver pues una pensión, pero el dinero pues genera una rentabilidad y eso ayuda a que genere pues una mejor mesada pensional, ¿cierto? Y en el privado, pues básicamente, digamos que lo que más preguntan es cuál me va a dar mejor pensión, ¿cierto? ¿Y cuál me conviene más? Pues eso depende del caso, porque yo conozco personas que les sale mejor una pensión en el privado, hay otras que les sale mejor en el público, por eso digo que todos tenemos casos diferentes, porque dependen de muchas características. ¿Y cuál me va a dar mejor pensión? Pues depende de las características de cada uno. ¿Cómo pensiona Colpensiones? Con el promedio de cotización de los últimos 10 años. Es lo que dice la ley hoy, ¿no? Lo que está vigente hoy es promedio y más o menos va entre un 65, va alrededor del 65% del promedio de cotización de los últimos 10 años y máximo hasta un 80% del promedio de cotización de los últimos 10 años. ¿Qué pasa en el régimen privado? Que sí me tiene en cuenta los aportes de toda la vida laboral, desde el primer aporte hasta el último, más los rendimientos, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa es la principal diferencia. Hay muchísimas más, pero digamos que eso es lo más importante. ¿Qué pasa si una persona cotiza en ambos fondos, tanto privado como en fondo público? Bueno, buena pregunta. Primero, o sea, hoy con la ley, lo que está vigente hoy en ley es imposible, ¿no? O sea, o tengo que estar en el privado y en el privado solo puedo estar en un fondo, ¿cierto? Hablando del régimen contributivo, o estoy en uno de los 4 fondos privados que hay, o estoy en Colpensiones. O sea, tengo esas 5 opciones, 4 fondos privados o Colpensiones. Eso es lo que dice la ley hoy. Solo puedo estar en uno, o sea, no puedo estar en el privado y en el público al mismo tiempo,
ni tampoco puede estar en dos privados, solo puede estar en un fondo de pensión. Lo que busca la reforma, o si se llega a aprobar la reforma, que si hay unas altas probabilidades de que se aprueben, es que va a ser igual, todos vamos a estar en uno solo, igual, en Colpensiones. ¿Quiénes van a estar en el privado y en el público? Las personas que coticen sobre más de 2.3 salarios mínimos. Entonces, en el futuro, los que les aplique la reforma pensional sí estarían en los dos regímenes. La base en Colpensiones, que vamos a estar todos, y los que coticen sobre más de 2.3 salarios mínimos, ese adicional estaría en el fondo privado y pues tienen la opción de escoger entre los 4 fondos privados que hay en Colombia. Excelente. ¿Listo? Sí. Mira, por aquí nos preguntan qué pasa con las personas que, si se llega a aprobar la ley, no cumplan con las semanas cotizadas. Bueno, buena pregunta. Entonces, si no cumplen, digamos, si las mujeres no alcanzan a llegar a las 750 semanas el 1 de julio del 2025 y los hombres a las 900, pues les impacta directamente la reforma pensional. Entonces, y volvemos. Eso quiere decir que nos vamos o los que no alcanzan a cumplir con las semanas, nos vamos a pensionar con colpensiones, ¿cierto? O sea, colpensiones, ya no podemos estar en un fondo privado, a menos que coticemos sobre más de 2.3, ¿cierto? Entonces ahí están las dos partes. Los que cotizan menos de 2.3 salarios mínimos, que se estima que es más o menos el 82% de los colombianos, todos los pasarían a Colpensiones, ¿cierto? Y los que coticen sobre más de 2.3 tendrían una parte en Colpensiones y la otra en el privado. Entonces, eso es lo que pasaría. Y en el futuro, la pensión sería como que yo hice dos ahorros, una parte en Colpensiones, para los que cotizan más de 2.3, y la otra parte la hice en el fondo privado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso se va a unir cuando se cumpla la edad. Digamos que ahí me acuerdo de otra parte negativa de la reforma, es que ahora sí nos toca cumplir la edad sí o sí, ya se elimina la posibilidad de la pensión anticipada, nos tocaría a los 62 años a los hombres, se uniría ese capital o los fondos privados le pasarían ese capital a Colpensiones y Colpensiones sería el encargado de pagar esa pensión. Y para las mujeres igual, cuando cumplan sus 57 años, se uniría y Colpensiones sería la cabeza la que pagaría esa pensión. Aquí muy importante, ahorita hablábamos de que Colpensiones pensiona entre el 65 y 80%, digamos que la mayoría está más al 65%, el mínimo, un salario mínimo, lo que dice que se debe pagar una pensión, pero con esta reforma pensional, digamos que se mantienen esos porcentajes, pero al tener una cotización de 2.3 salarios mínimos en Colpensiones, eso quiere decir que Colpensiones, en cabeza de Colpensiones, en el futuro las pensiones serían de máximo 1.8 salarios mínimos aproximadamente, que es el 80% de 2.3, ¿cierto? Eso sería lo máximo que pagaría Colpensiones y el adicional, si quiere una pensión por encima, pues sería basado en el ahorro que hice en el régimen privado, ¿cierto? Y también está la opción del régimen, del pilar voluntario, para los que quieran voluntariamente pues hacer aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarias. Eso ya existe, ¿no? Eso ya existe y eso con qué objetivo? Pues tener una mejor pensión, ¿cierto? De acuerdo, mira, por aquí nos pregunta Claudia, yo hice aportes por 10 años y dejé de aportar. ¿Qué pasa con ese dinero? Eh, bueno, depende si los aportó En fondo privado. eso, entonces ahí depende. Entonces, en la actualidad, en el fondo privado y en el fondo público existe algo que se llama, bueno, en el fondo público se llama indemnización sustitutiva y en el fondo privado se llama devolución de saldos, ¿cierto? Entonces, eh, depende, bueno, ¿no? Depende también la edad que tenga esa persona, pero normalmente, ¿qué dice la ley actualmente? Entonces, normalmente una persona que no alcanzó a completar, pues no cumplió los requisitos para pensionarse, obviamente, si la persona hoy no cumple la edad, pues no puede solicitar esa devolución del dinero, pero cuando cumpla la edad, podría solicitar esa devolución del dinero, o sea, con el fondo privado o con el público, y les devolverían ese capital. Básicamente eso permite la ley en la actualidad. Entonces, en el fondo privado se llama devolución de saldos, se le olvida el capital más los rendimientos acumulados a la fecha. De acuerdo. Por aquí nos pregunta Sakina, ¿y qué pasa con la rentabilidad obtenida en el fondo privado?
Bueno, esa es otra buena pregunta y es algo, algo positivo de la reforma pensional y es que lo que hemos ahorrado hasta hoy en los fondos privados o, o lo que se ahorra hasta el 1 de julio del 2025 mejor, se va a mantener en los fondos privados. Eso quiere decir que el capital que ya he acumulado en el fondo privado durante mi vida laboral, durante los años que llevo trabajando, se va a mantener en el fondo privado, ¿cierto? En Scandia, en Porvenir, en Colfondos o en Protecciones. Son los cuatro fondos privados. Pues ese capital se va a mantener en el fondo privado y va a seguir generando rentabilidad. Sabemos que los fondos privados generan una muy buena rentabilidad y ese dinero va a seguir generando rentabilidad y si no impacta la reforma pensional, cuando se cumpla la edad, ese dinero, el capital más los rendimientos generados, pues se va a pagar, se va a pasar a Colpensiones para que Colpensiones pues pague esa pensión. Pero lo positivo es que el dinero va a seguir generando rentabilidad. De acuerdo. Mira, Lucía, esta excelente pregunta también. ¿Qué pasa si estoy ya pensionada? Tengo mi pensión en un fondo de pensiones. ¿Puede haber alguna repercusión en el 2025 con lo que van a hacer con Colpensiones? Bueno, buena pregunta. Para los pensionados no se ven afectados por esta reforma pensional. Siguen con las mismas condiciones, siguen recibiendo su pensión, siguen recibiendo su mesada 13. No hay cambios, no hay cambios, no se van a afectar si están pensionados en Colpensiones o en el fondo privado, van a seguir recibiendo su mesada pensional. No hay cambios, digamos que hay un cambio, pero digamos que menor, y es que las pensiones de más de 10 salarios mínimos pues tienen que aportar al Fondo de Solidaridad Pensional. Ese es el único cambio, pero van a seguir recibiendo su mesada pensional. Ok, excelente. Mira, por aquí nos pregunta Raquel, si ya cumplió con las semanas cotizadas pero aún no tiene la edad, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, ahí también depende si está en el privado o en el público, porque recordemos, en el privado hay opción de que pronto ya dice, ya tengo semanas, pero no tengo la edad. Hay posibilidad, si está en el privado, de hablar con su fondo privado y pedir una pensión y solicitar pensión anticipada. Eso se puede hacer en un fondo privado. Si está en el fondo público, le toca esperar la edad, ¿cierto? 50, digamos, si Raquel es mujer, entonces le toca esperar hasta los 57 años para poder reclamar su edad. Como dice que ya cumple las semanas, eso quiere decir que no le impacta la reforma eh, pensional, porque ya tiene más de 750. Si ya cumple es porque tiene más de 1300, no le impacta la reforma pensional. Entonces, si está en el público, esperar la edad, y si está en un privado, pues tiene la opción de pedir una pensión anticipada. Excelente. Siempre desde Finanzo y desde Scandia, que hemos trabajado por varios años juntos, hemos siempre tenido esta premisa y es, no esperemos también a pensionarnos. Siempre empecemos a invertir. Entre más rápido empecemos a invertir, entre más diversificado tengamos nuestro portafolio, entre más fuentes de ingreso tengamos, pues vamos a estar más cubiertos ante esa edad que va a ser la edad más vulnerable que nosotros podamos tener, que va a ser una edad pues de vejez. ¿Qué piensas tú al respecto, Aníbal? ¿Cómo Scandia aporta también para disminuir este riesgo pensional pues, de todos los colombianos? Bueno, excelente pregunta, Juan. Vamos que nosotros desde Scandia siempre hemos promovido pues la planeación financiera, es nuestro eslogan, planeación financiera, y llevamos los últimos años haciendo algo de educación, también educación, no solo planeación, sino también educación financiera. Estamos cambiando la cultura, y sé que Finanzo lo hace, es cambiar la cultura. Digamos que la cultura, no solo la colombiana, sobre todo toda la latinoamericana, es una cultura de gastar, ¿cierto? De endeudarse, de si no me endeudo, entonces no voy a conseguir nada, y nosotros estamos cambiando eso. Y parte, digamos, tocando el tema pensional y lo que he mencionado en esta charla, y es no dependamos de nuestra pensión en nuestra jubilación, en nuestra vejez. La pensión debe ser el plan B o C de nuestra jubilación, no debe ser ni siquiera el plan principal. Debemos tener inversiones, debemos diversificar nuestro portafolio, ¿cierto? Es que nosotros desde Scandia siempre promovemos la inversión, ¿cierto? La inversión en el largo plazo, obviamente, no, que la gente a veces quiere ver resultados en el corto plazo, pero la inversión en el largo plazo me va a representar ingresos.
Yo si tengo un buen capital invertido, me va a generar un flujo de caja, puede ser una pensión, ¿cierto? O la finca raíz, no sé, bueno, puede ser cualquier tipo de inversión, sea en acciones, sea en bonos, en renta fija, sea en finca raíz, pero eso me va a representar un ingreso. Y eso lo hablamos es para no depender, bueno, hay muchísimas cosas más y más Juan no sabe que trabaja en este mundo de ayudar a las personas a mejorar sus finanzas personales. Y lo más importante y el mensaje que se deben llevar a todos es que no dependamos de la pensión. Nuestra pensión sí va a ser un ingreso. Yo creo en la pensión, yo llevo 12 años trabajando en la pensión, sé que me voy a pensionar porque yo aporto y voy a seguir aportando a la pensión, pero sé que la pensión ese no es mi plan de retiro, ese es parte de mi plan de retiro. Va a ser mi plan B o incluso el C, pero no es el principal plan de retiro. Entonces tenemos que ahorrar, tenemos que invertir y mirar otras opciones. Básicamente es eso y desde Scandia lo promovemos. Desde Scandia tenemos fondos de inversión, hay seguros de pensiones que ayudan a complementar o a cerrar esas brechas pensionales. ¿Qué es la brecha pensional? Que no lo toqué hoy. La brecha pensional es la diferencia entre de pronto una pensión deseada y lo que realmente va a recibir. Ya hablamos que en la actualidad Colpensiones pensiona con alrededor del 65 y el 80%, y si se llega a aprobar esta reforma, lo máximo que pagaría Colpensiones es 1.8 salarios mínimos. Eh, entonces, la brecha pensional pues cada vez va a ser más grande y entonces nosotros desde Scandia ayudamos a eliminar esas brechas pensionales. ¿Cómo se hace eso? Ahorrando, invirtiendo y sobre todo lo que hace Juan, busque asesoría de expertos, ¿cierto? Siempre promovemos ahorren, invierten, pero en cosas que sepan. Entonces, antes de ahorrar, de invertir, infórmense, edúquense, pidan asesoría de un experto. Y eso es lo que hacemos en Scandia. Si ustedes en algún momento quieren recibir una asesoría de un experto, informarse, digamos que estamos abiertos para escucharlos, para asesorarlos. Excelente. Bueno, Aníbal, vamos dando cierre a este espacio. Quisiera antes de cerrar preguntarte cuál es tu libro de finanzas favorito o tu libro de inversiones favorito que nos puedas recomendar aquí también a nuestra comunidad. Mm, bueno. Hay muchos y uno no sabe cuál nombrar. Eh, Podría ser Los secretos de la mente millonaria. Entonces, digamos que es uno de mis libros favoritos. Es que se me viene ahorita a la cabeza. Pero hay muchísimos libros de finanzas personales que ayudan a mejorar nuestras finanzas personales. Y la recomendación, léanlo, sí, de todo léanlo. Y cuando vayan a invertir, cuando vayan a bueno, cualquier negocio que tenga que ver con sus finanzas, busquen asesoría de expertos. Digamos que es lo mejor. De acuerdo. Bueno, Aníbal, agradecerte por este espacio. Como siempre, bienvenido aquí a nuestra Casa Finanzo. Agradecerte a ti, a Vicky Ruiz también, que siempre nos acompaña, al Grupo Scandia también por esta labor tan bonita que hacen y por acompañar a todos los colombianos a tener una gran planeación financiera y todos llegar a tener estabilidad, tranquilidad o libertad financiera, como se quiera leer. Y listo. No, gracias Juan por la invitación. Gracias por hacernos parte de este espacio. Claro que sí, a todos muy buenas noches. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Bueno.